Es hermosa la fidelidad de Dios. Y yo sé que hemos visto mucho y hemos reflexionado probablemente mucho al respecto o alrededor de Filipenses 1:6, y no lo sabemos todos de memoria, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y esto nos habla de un elemento increíble, un atributo de Dios que el hombre no tiene. ¿Cuál que crees? Fidelidad. El hombre no es fiel. Cuando pasamos por Génesis 15, Génesis 17, Dios nos mostró que Él tenía que establecer un pacto unilateral e incondicional con el hombre, porque si le ponía cualquier condición al hombre, el hombre le iba a transgredir. ¿Estamos de acuerdo? Porque el hombre es infiel por naturaleza. El hombre es infiel, es incapaz de guardar una alianza, un pacto, a menos de que Dios intervenga y lo guarde por él, ¿cierto? ¿No? Entonces sí, el Señor produce en nosotros el querer como el hacer, cuando Dios por su Espíritu entonces nos mantiene dentro del pacto, produciendo en nosotros de una manera sobrenatural y misteriosa el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero no hay ninguno de nosotros que tenga esa capacidad en sí mismo. Solo Dios es fiel. Y es algo hermoso porque nosotros podemos confiar. De hecho, estamos llamados a creer y a confiar en la fidelidad de Dios. Esa misma confianza que tenemos en aquel que no hemos visto y a quien adoramos sin haberle visto, ¿no? Esa misma confianza de aquel Hijo de Dios hermoso que vino hace 2000 años, que ninguno de nosotros le hemos visto, y que tenemos esta confianza y nos gozamos con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Esa misma fe que nos permite creer en el Salvador es la misma fe y la misma confianza que debemos tener para pensar que el que en nosotros empezó esta buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, ¿no? Y es algo, otra de las cosas, estoy poniendo un preámbulo a lo que vamos a ver y estoy muy consciente de que son las 3:53, no se preocupe. El preámbulo, esta fidelidad hermosa en la que podemos confiar, ya que nosotros no somos fieles ni hemos buscado a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Mire lo que dice, abra su Biblia, porque yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero yo voy a hacer que lo volvamos a leer siempre, para que tus ojos y tus oídos se acompañen y uses más sentidos en retener las promesas y la palabra de Dios, entendiendo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, si eres tan amable, Romanos capítulo 3. Porque yo me acuerdo que cuando yo, la primera vez que vi esto, fue un shock para mí. Fue un shock para mí, ¿no? Y yo quiero compartirte ese mismo shock, un shock que me animó a descansar en él, un shock que me mostró que la vida de justicia no es una vida de esfuerzos humanos, sino una vida de dependencia y rendición total al poder de Dios, ¿no? Y dice, versículo 9, que pues ¿somos nosotros mejores que cualquiera? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a Tex-Mex, chilangos, regios, judíos, gentiles, tamaulipecos, que todos están bajo pecado. O sea, su condición es una condición errante conforme al propósito de Dios. ¿De acuerdo? Lo único que nuestra condición puede producir son hierros, ¿no? Y me refiero a una actitud de vivir errante, de errar el blanco. Pecado, la palabra pecado significa errar el blanco. Todo lo que mi naturaleza humana puede producir conforme al propósito de Dios es errar el blanco. Todos estamos bajo pecado, es nuestra condición caída. Como está escrito, mira la lupa, mira cómo Dios pone la lupa en el hombre y nos ve así. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. O sea, ni siquiera tenemos la capacidad de entender las cosas de Dios, nos tienen que ser reveladas, bro, ¿de acuerdo? Si algo entiendes es porque Dios le ha placido revelártelo, no porque tú tengas la capacidad. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, pero esto es lo que me choqueó. No hay quien busque a Dios. El hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Juan capítulo 5 nos dice que la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que la oigan saldrán a resurrección de vida. Y hasta donde yo sé, ningún muerto puede buscar nada. En nuestra condición de pecadores muertos espiritualmente, no tenemos la capacidad de buscar nada. Fui hallado de los que no me buscaban.
Dios nos permitió encontrarle, ¿no? Dios nos buscó a nosotros. Dios hizo resonar su voz en medio de nuestra condición caída y de nuestra muerte. Y esa misma, ¿cómo se dice? Iniciativa que es de parte de Dios, es la misma iniciativa que nos conducirá por todo el camino hasta la meta. ¿Ok, bro? La misma. Si Dios quitare su mano de nuestra vida, un segundo caeríamos de bruces. ¿De acuerdo? Eso es algo maravilloso. Así que estás llamado a confiar ¿en qué? En la fidelidad de Dios. Esa fidelidad que te buscó, esa fidelidad que te llamó, esa fidelidad que te justificó, esa fidelidad que te santificó. Esa es la misma fidelidad que te va a presentar delante de Dios con gran alegría, como si no hubieras caído jamás por los méritos de Cristo. ¿De acuerdo? Y ahora, entonces ya desde esa perspectiva podemos ver Génesis capítulo 30 con otra óptica. Cómo Dios hilvana su propósito aún sobre nuestra condición de pecadores, ¿no? Cómo Dios, Abraham no dejó en su condición caída de ser un pecador conforme a su condición, no conforme a la práctica. Entendamos la diferencia, ¿verdad? Los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. Esa es otra cosa. Pero seguimos teniendo una condición en nuestro cuerpo mortal, Romanos capítulo 7, vendida al pecado. Y esa condición, Romanos capítulo 8, gime dentro de nosotros esperando la redención de nuestro cuerpo. Y en esta esperanza fuimos salvos. ¿De acuerdo? La presencia del pecado sigue en nosotros. Vayamos pues a Génesis capítulo 30. Yo lo subtitulé de esta manera. Tenemos de vuelta a casa. Déjeme tratar de explicarle. Voltéame a ver 5 segundos. Después de leer y releer y releer y no escuchar a nadie más que la palabra de Dios, en esta ocasión, a veces escucho algunas otras cosas, pero en esta ocasión preferí leer y releer y leer y releer. Dios me mostró algo. Me mostró 4 capítulos que tienen una unidad hermosa que voy a llamar de vuelta a casa. 4 capítulos de una historia. Y es la historia de cada uno de nosotros, es la historia de Jacob, pero es también la historia del pueblo de Dios. Es la historia del Israel espiritual, es la historia de la iglesia. ¿De acuerdo? Ok, donde Dios toma la iniciativa y va llevándonos por todo el proceso aún a pesar de nuestra condición caída. Yo sé que es probablemente el tema que más hablamos, sin embargo es el gran tema de la Biblia. No puedo eludirlo y no quiero hacerlo relevante, es simplemente lo que dice la Biblia y punto. Y sus escogidos oirán su voz y vendrán y habrá un solo redil y un solo pastor, punto. Para los que tienen el cuadernillo de Génesis, entonces el capítulo 30 será el despertar. De vuelta a casa, el despertar. El capítulo 31 será la lucha contra el pecado. O sea, cuando tú despiertas, recuperas tu identidad porque Dios te levanta de la muerte y caminas hacia casa y hacia tus promesas y hacia su identidad, habrá una lucha contra tu esclavizador o tus esclavizadores. Labán representa a los esclavizadores. El pecado irá por ti y no querrá dejarte, brother. Get ready, prepárate. La tercera parte la encontrarás en el capítulo 32, donde entonces el Señor prepara a Jacob. Es un tiempo de discipulado. Es exactamente la historia de nuestra vida. Primero despiertas, es el evangelismo. Oyes su voz, regresas a tu identidad, sabes que Él es tu origen, sabes hacia dónde caminar. Es un misterio que Dios pone en nuestros corazones. Mis ovejas oyen mi voz y sabes hacia dónde caminar. Pero cuando empiezas a seguir al Señor, los problemas se incrementan. ¿No te ha pasado? Oye, pues si me convertí en cristiano y ahora se puso peor. El esclavizador va a querer ir por ti, bro. Te va a seguir en el camino, te va a querer pagar el salario que quieras para que sigas siendo su esclavo. ¿Y qué aprendimos en Juan 8:31? Que el que sirve al pecado es esclavo del pecado. ¿De acuerdo? La tercera parte es el discipulado en este capítulo 32. Y Dios está preparando a Jacob para un encuentro con Esaú, ¿de acuerdo? Pero tiene que prepararlo en el camino. Y después va a ir Jacob a su encuentro con Esaú y lo va a derrotar y lo va a acabar y lo va a matar y lo va a conquistar. ¿Eso dice, bro? Se va a reconciliar con él. ¿Entiendes lo que te quiero decir, bro? El ministerio de la reconciliación, bro.
O sea, vas a conquistar lo inconquistable. Reconciliarte con aquellos, brother, que pensaste que era irreconciliable tu situación. Y esto por causa del Evangelio. Esto por causa de la verdad. Jacob ganando a Esaú, no pagando mal por mal, no perdiendo al pagar mal por mal. Dice que no seáis vencidos de los malos, sino vence con el bien al mal. Pero antes de eso tuvo que haber un despertar, tuvo que haber un batallar, tuvo que haber un discipular. Déjeme terminarlo todo en ar para que rime. Y luego va a haber un conquistar o reconciliar. ¿De acuerdo? Es exactamente la historia que vamos a ver. Hoy vamos a ver el capítulo 1 o la primera parte de esta pequeña serie. Y vas a ver cómo de repente Dios despierta a Jacob después de 14 años de un letargo espiritual, ¿no? Y luego te tarda otros 6 años más en entender. Y en esos 6 años simplemente Dios lo está preparando. Dios ya en los últimos 6 años ya no está esclavo, ya no está tan esclavo, ya sabe que debe volver a casa, ya recuerda el sueño del capítulo 28. Vamos al capítulo 28 y recordemos un poco el sueño, porque todo parte desde aquí. Génesis capítulo 28, versículos, ahorita te digo desde dónde. Probablemente desde el 10, sí, desde el 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. No vamos a ver los detalles en esta ocasión de ahí porque ya los vimos y están grabados en el app. Y soñó y aquí una escalera. Ya aprendimos que esa escalera representa a Cristo. ¿De dónde lo sacamos? De la revelación a Natanael en Juan capítulo 1. No lo voy a repetir, pero ahí está para cualquiera que lo quiera verificar. Jesús hace alusión a esta parte cuando Natanael, ¿no?, le dice: tú eres el rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios, porque te dije, te vi, creíste, ahora verás lo que estabas leyendo, a los ángeles de Dios que descienden por el Hijo. Esta es la escalera. Ahora, esta escalera es fundamental porque es el único medio, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Por qué Jesucristo, hombre? Porque en la participó de carne y sangre para tener una moneda de cambio con la cual podamos nosotros tener acceso al Padre. Nos compró con su sangre humana, perfecta, no manchada por pecado, de un nuevo linaje. ¿De acuerdo? Pero Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la escalera que te lleva al Padre. Pero en lo alto de esta escalera está la gloria de Dios. Me encanta que dice en lo alto, desde lo alto estaba Jehová. No dice que estaba en los cielos, estaba Jehová, porque nuestras buenas obras glorifican al Padre que está en los cielos. ¿De acuerdo? La meta no es los cielos, la meta es Jehová. ¿Me entiendes? Para que me entiendas. En lo alto de esta escalera dice: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham. Ahora se revela en una revelación personal. Tengo la certeza de que Jacob no nació en el linaje de Abraham y de Isaac por una coincidencia. Sin embargo, tenía que hacer de su herencia una experiencia personal. No tengo la menor duda de que nuestros hijos tienen ventaja al nacer en nuestras casas y que se los instruyes, la ventaja se incrementa. Pero llegará el momento, tú no puedes manipular por ninguna causa la voluntad de Dios sobre sus vidas. Tendrán que hacer de su cristianismo una experiencia personal con Dios, que tú no podrás manipular por mucho que quieras a tus hijos. Sí la puedes ayudar, sí les puedes enseñar, sí los puedes instruir, pero finalmente ellos tendrán que dolerle su pecado y su condición, confesarlo y venir a un arrepentimiento que produzca en ellos una salvación práctica en sus vidas, ¿no? Así que ahora el Señor se revela directamente y le dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti. Aquí está la promesa. Y a tu descendencia. No nada más a ti, bro, a tus hijos. No nada más digas: yo ya la libré. Instruye a tus hijos. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. O sea, un lugar, polvo que permitirá que las huellas de Cristo se impriman en el polvo y den testimonio de nuestro Salvador, desde mi perspectiva. Y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur. Y
todas las familias de la tierra serán influenciadas, serán benditas en ti y en tu simiente. La verdad, la influencia del Dios de Israel irá por todas las naciones, siendo de bendición a las familias. Hay muchas naciones que no se han rendido, no obstante, o muchos ciudadanos de muchas naciones no se han rendido y aún afrentan al Señor. Sin embargo, naciones como esta en la que vivimos nosotros tuvieron una influencia en su constitución desde el momento en que fueron constituidas, influenciadas mucho por el Evangelio, ¿cierto? Si tú estudias la historia de los Founding Fathers de esta nación, te vas a dar cuenta que había una influencia y había un propósito claro para ser una nación de libertad de expresión, de libertad de culto, ¿de acuerdo? Entonces fueron benditas. Finalmente esta influencia trajo libertad y esta tierra, a pesar de que muchos no se han convertido al Evangelio, viven bendecidos por causa del Evangelio, de la influencia del Evangelio. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y escucha esto, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó, hizo un altar, etcétera, lo que tú sabes, e hizo un voto que se retomará en el siguiente capítulo 31 que vamos a ver la semana que entra. Por eso no lo voy a tomar en este momento. Pero lo que quiero enseñarte es que él había tenido un sueño, él había despertado, él había entendido un sueño, él había tenido una revelación personal y Dios le había hecho una promesa ya personal. Ahora sería el Dios de Jacob. Ya no solo el Dios de Abraham, de su padre, el Dios de Isaac. Más adelante vamos a escuchar la frase Dios de Jacob. Es necesario que, en mi caso, yo soy la primera generación por donde entró el Evangelio. Bueno, mi madre, el Dios de Martita, el Dios de Heriberto, pero tendrá que ser el Dios de David y el Dios de Daniel. Esto es una experiencia personal. Y Dios le habla a cada uno y no lo puedes manipular. Sí puede ser un modelo. Si llegas a las 3 de la tarde a alabar al Señor, hay más chance. Jeez. No, ok. Pues sí, perdóname, pero sí. Decimos una cosa y hacemos otra, pues no. Ok. Bien, entonces vamos a dividir el capítulo 30. Recuerda el sueño, recuerda la promesa. Han pasado 14 años. Parece ser que Jacob la olvidó, al grado que Raquel ni siquiera está enterada de ella. Raquel no está enterada, el amor de su vida, no está enterado de ella. Parece ser, y repito, parece ser que Jacob está letargado, pero Dios lo va a despertar. Y Dios lo va a despertar de una manera tan tierna y tan impresionante. Y lo va a despertar en medio de conflictos que son la consecuencia de nuestro letargo. Otra vez. Lo va a despertar en medio de conflictos, brother. Escucha, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios te ha traído por misericordia y te quiere despertar al pacto que en algún momento Dios te mostró. Y hoy te aletargaste y a lo mejor estás lleno de conflictos, brother. ¿No? Pero Dios es fiel, es lo chido. Y aún en medio de tus conflictos, Dios va a sacar siempre un fruto copioso para su gloria. Perdóname, yo sé que lo que estoy diciendo es peligroso y estoy así acercándome a la línea, pero Pablo lo solía decir igual en Romanos 6. Lo solía decir igual: hagamos males para que nos vengan bien. Alguien nos acusa y nos dice eso. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. O sea, no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de que, bro, si Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros, tendrá forzosamente que ser a pesar de nosotros. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué hay bueno en nosotros que podamos aportar al plan de Dios? Si no hay ninguno bueno, tendrá que hacer su plan de Dios, que es bueno, hilvanado entre los malos. El que tenga oídos para oír, que oiga, no vino a llamar justos sino pecadores al arrepentimiento. Y eso me maravilla, bro, porque este plan, lejos de darme licencia para matar y seguirme en la basura de mi vida, me anima y me entusiasma, brother, a caminar en sus sendas de justicia, a santificar mi vida, a poner atención en lo que me enseña, porque sé que estas cosas que hoy aprendo tendrán repercusión en lo eterno. No sé cómo, pero lo sé.
Si no, en Corintios no nos dijo que todos los demás pecados están fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el Señor nos dice, ¿cómo dice? Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. No, pero el cuerpo es del Señor. Resucitaremos en un cuerpo, bro. Por lo tanto, vayámosle abonando obediencia al Señor. Ok, lo vamos a dividir en 3 partes, este capítulo 30. Versículos del 1 al 5, las mujeres de Jacob. Dios va a despertar a Jacob en medio de un conflicto de mujeres bien grueso. La mera neta. Pues es lo que dice la Biblia, ¿no? Del 6 al 24, los hijos de Jacob. Y Dios lo va a despertar a Jacob en medio de un conflicto de hijos usados como manzana de la discordia entre las mujeres. Hijos que en lugar de ser una herencia de bendición en ese momento, se convirtieron por las tinieblas de estas personas, en las cuales Dios no quiere que sigas. Se convirtieron en discordias, en envidias, en celos, en engaños, en conflictos, bro. Cuando los hijos son la herencia del Señor, no obstante, a través de los nombres de los hijos y a través de que esos nombres fueron puestos por envidia, prevalecer. Me juzgó Dios, Raquel, contra su hermana, ¿no? A pesar de que esos nombres fueron inspirados en la envidia, muchos de ellos, Dios a través de esos nombres nos permite conocer el plan de redención. Es como un mapa profético para Jacob, para mí y para el pueblo de Israel, la iglesia de Cristo por la fe. ¿Ok? Y la última parte de los versículos, para que lo pongas las llaves en tu cuadernito o en tu Biblia. Versículos 25 al 43, la heredad de Jacob. Versículos 1 al 5, entonces, las mujeres de Jacob, conflictos en medio de los cuales lo va a despertar. Versículos 6 al 24, los hijos de Jacob, ¿no? Discordias en medio de... No obstante todas estas cosas, es que es increíble, bro. Yo no tengo la capacidad de transmitir con palabras este mensaje. Espero que la palabra de Dios lo pueda poner en tu corazón, porque es la historia de nuestra vida, bro. Y aún así, la fidelidad de Dios hablará a Jacob y a su corazón, a ti y a mí, del versículo 25 al 43, acerca de nuestra herencia, que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Veamos pues las mujeres de Jacob. Rápidamente, antes de eso, podemos de vuelta a casa. El despertar es el primer episodio, digamos. Objetivo, dar gracias a nuestro Dios por su fidelidad, que a pesar de nuestras tinieblas, de nuestra ignorancia, el letargo de Jacob, hace resplandecer en cada momento la luz de su amor. En cada momento, en cada día que fue parido un hijo, de repente fue dejando Dios pinceladas a través de los nombres de ellos, a pesar de que fueron puestos en la envidia y en los celos y en las contiendas de un plan de redención que no es reversible, bro, y que tiene su razón y su poder de ser en Dios. A cada momento la luz de su amor en nuestros corazones. Salmo 32, 8, todos lo conocemos. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Punto, tarde o temprano te despertará. La única condición, desde mi perspectiva, la única condición que Dios le pone al hombre, que no se la pone al hombre, pero bueno, la única condición que debe cumplirse para que todas estas cosas aterricen en tu vida desde el despertar hasta el consumar de tu salvación es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Si está ahí, bro, el Señor se encargará de lo demás y tú te convertirás en alabanza de su nombre. Y no hay manera. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Si no hay nada que tú puedas aportar, entonces no hay nada que tú puedas quitar. ¿De acuerdo? Todo depende del Señor. Primeros 5 versículos. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Pregunta, ¿por qué tuvo envidia de su hermana? Porque veía que su hermana Lea había tenido 4 hijos y ella no tenía hijos. La cosa más maravillosa, que es un hijo, que es la herencia del Señor, se convierte en una manzana de discordia y produce envidia en medio de gente que no está instruida. Mi esposa me decía, en un devocional que tuvimos por ahí, me decía, pero es algo natural. O sea, una mujer que ve que su hermana tiene 4 hijos y de repente ve estéril, se siente triste, es muy difícil batallar con ello. Y todos estamos de acuerdo con eso. Y en el caso de Raquel no tenía la instrucción de la palabra de Dios, pero ahora tú la tienes. Y la palabra quiere consolarte
la consolación de las Escrituras. ¿Dónde está ese versículo, Fordy, que damos? El de la consolación. Romanos 15, 4. Acompáñame a Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Este versículo me lo estoy aprendiendo de memoria, bro. Lo había pasado, pero no me lo había aprendido de memoria y me lo quiero aprender. Mira lo que dice. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. O sea, este conflicto de Lea, esta ignorancia de Raquel, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ellas no lo sabían, había envidia, estaban en tinieblas, estaban en ignorancia, pero tú y yo tenemos la luz de la verdad y de la palabra para que por medio de ella la mujer no piense que la razón de existir en este mundo es tener hijos. La razón de existir en este mundo es la gloria de Dios en nuestras vidas. Y tú puedes dar fruto al 100, al 60 y al 30 por uno de mano de tu marido y ser muy fértil espiritualmente si te enfocas en la gloria de Dios. Esté abierta tu matriz física o no lo esté. Ahora nosotros tenemos la consolación. Consuélate, mujer, en las Escrituras. Ellas no tenían ese consuelo, pero tú lo tienes. La vida no se trata de un matrimonio, la vida no se trata de tener hijos, la vida se trata de la gloria de Dios, de conocerle. Este es el todo del hombre, Eclesiastés 12, ¿no? Conocer a Dios y guardar sus mandamientos. Este es el todo del hombre. Así que, viendo Raquel que no daba hijos y por la ignorancia que en ella había, probablemente Jacob no la había instruido, 14 años sin hablar, en letargo espiritual, hablar de su herencia, pues tenía envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Si no me muero me doy chicharrón, me quito la vida. O sea, ya manipulando a Jacob, chantajeando a Jacob. O me das hijos, o yo soy tu amada, ¿no? Raquel, la amada, la hermosa, la adulada, por la que pagó 14 años sirviendo a Labán. Bueno, pues si no me das hijos, me doy chicharrón. ¿Cómo ves? Y el cuate se enoja. ¿Hasta qué grado, no? ¿Hasta qué grado llega? Del agua que bebieres volverás a tener sed, le dijo el Señor a la samaritana, pero el agua que yo te daré será en ti una fuente que salte para vida eterna, ¿no? Donde quiera que pongas tu esperanza de razón de ser, de justificación de vivir o de alegría, brother, una vez que la hayas probado, y lo vas a ver cuando nace Jacob, lo vas a ver cuando nace Jacob, lo repito, lo vas a ver cuando nace, José, cuando nace José, lo vas a ver. Del agua que bebas, lejos de saciar o colmar tu sed, te dará más sed, a menos que bebas del agua que Jesús puede dar. Esta será puesta dentro de ti y será una fuente que salte para vida eterna. Pero donde quiera que tú fundamentes la razón de tu vivir, que no sea Cristo, lejos de traer contentamiento, te va a traer siempre, ¿cómo se dice? Vacío, insatisfacción es la palabra. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo lo que debiéramos decir, ¿no? ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Maravillosa frase. Así que el tener hijos está bajo los derechos reservados de Dios. ¿Estás de acuerdo? Bajo los... 1 Samuel capítulo 2, Dios hace descender y Él hace subir. Él enriquece y empobrece, abate y enaltece. Es Dios, bro. Los derechos reservados de nuestra vida los tiene Dios. Moraleja, hoy vivimos en un tiempo en que el hombre cree que manipulando la genética puede convertirse en Dios. Va para allá. El hombre le ha dado de la espalda, ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, dando culto a la criatura antes que al Creador. Y hoy tiene alternativas para satisfacer este tipo de insatisfacciones espirituales que no se van a saciar con los hijos. Lo verás con Raquel. No se van a saciar con los hijos. Y la gente dice, si no tengo hijos me muero, es que no quiero tener hijos. Le estás buscando mangas al chaleco y tratamientos y rollos, brother, cuando debiéramos esperar en Dios. Y luego, manipulando las cosas, recibimos en nosotros mismos la retribución debida a nuestro extravío, con un chorro de problemas, brother. Hijos de Dios, tenemos que entender que el tener hijos o no tenerlos está bajo la voluntad de Dios, tiene un derecho reservado, solo Dios. Debemos esperar en Él. Y ella dijo, pues Nel,
O sea, en lugar de aprender, dijo, no, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dale luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob ya era un muñeco de trapo, ¿no? O sea, ya estas mujeres lo aventaba una para allá y se iba para allá, otra de regreso, ya lo vapuleaba el pobre Jacob, ¿no? Ahí va Jacob. ¿Te recuerda alguna historia? Sara y Abraham, ¿no? Llégate a Agar y todos los conflictos por causa de hacer lo que no está conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Lo que la mujer quiere, lo que no está bajo la voluntad. Si lo que la mujer quiere está bajo la voluntad de Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, démosle, ¿no? Y entonces, llégate. Oye, que no soy Dios, no me importa. ¿Quién es Dios? Aquí está mi sierva, yo lo arreglo. Inseminación artificial, ¿no? Que nos preste su matriz. Ya, yo soy mamá. Wow, bro, yo soy mamá de su hija, nada más que me preste la matriz, eso es todo. Hijos de Dios, que Dios transforme nuestro entendimiento con su palabra. Vamos a ver cosas bien gruesas en el porvenir, en los años por venir. Tenemos que tener convicciones, bro. Tenemos que tener convicciones, principios, fundamentos, preceptos muy establecidos en nuestras vidas. Los hijos son una bendición de Dios. Cuando vienen de Él, Dios abre y cierra matrices. Dios tiene los derechos reservados. Espera en Dios. Mi esposa y yo pasamos 8 años y medio sin poder tener hijos. Cometimos errores, le entramos a tratamientos raros. Bendito sea Dios, su fidelidad nos guardó y no pagamos altos precios por ello. Pero cuando Dios nos mostró que descansáramos en su voluntad, porque hubo un tiempo donde ya dijimos 8 años y medio ya y muere, ¿no? Tengamos contentamiento, y cuando hubo contentamiento, Dios abrió la matriz de mi esposa. Y vino Daniel y luego vino David. ¿De acuerdo? Es así, bro. Te estoy compartiendo nuestro honesto testimonio. Y concibió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó. Hijo, esta frase está increíble. Prepárate, bro. Me juzgó Dios y también oyó mi voz. ¿No es la realidad de nuestras vidas, no? No es la realidad de nuestras vidas. O sea, Dios me juzgó y cerró mi matriz. Y mi hermana tuvo 4 hijos antes que yo, y todo esto produjo. Pero cuando me arrodillé y cuando clamé al Señor, también, y también oyó mi voz, ¿no? Dios no tendrá por justo al impío, pero si el hombre confiesa su pecado y se arrodilla, también Dios le oirá. Es algo increíble. Dios juzga, pero también oye. Y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. La palabra Dan significa Dios juzga o juicio. Por ahí lo puedes ver, ¿no? Así que vamos a ir conformando, o Dios va a ir hilvanando, a pesar de que estas mujeres desenfocadas, distraídas, desconcentradas, le ponen hijos por sus propios ímpetus le ponen nombres por sus propios ímpetus a sus hijos. Dios, a través de los nombres de sus hijos, nos va dando un mapa profético, nos va dando una profecía de salvación. Así que significa juicio, o Dios juzga. Versículo 7, concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, ¿no? ¿Eso quién lo dijo? ¿Dios o Raquel? Principio que tienes que aprender. No todo lo que está escrito en la Biblia es conforme a la voluntad de Dios, en el sentido de que Dios así quiere que suceda. No, Dios nos deja ver los errores de todos sus siervos y sus chafeces, para que veamos que su plan soberano está por encima de eso. ¿Ok? ¿No? Pero eso no lo dijo Dios. No obstante, Dios va a tomar este sentir de prevalecer y va a poner un epitafio que va a completar una lista de nombres que van a señalar a una redención que habría de venir en Cristo. Y llamó su nombre Neftalí, que significa prevalecer. Vino pues Lea, que había dejado de dar a luz. Tomó a Silpa su sierva. Dijo, así que se trata de... ¡Ay, qué barbaridad! ¿No éramos así? ¿No éramos así? ¿No vivíamos así antes de Cristo? Sí, se trata de siervas, pues yo también tengo otra.
¡Ahí te va! Así éramos, bro. Y trae a su sierva así, y la dio a Jacob por mujer. Y Silva, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y Lea vino y le dijo, y dijo Lea, vino la ventura. Esta palabra debiera realmente traducirse bienaventuranza, ¿ok? Porque da la idea así, ventura, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, esa traducción que es hermosa y maravillosa, pero da la idea de fortuna. Y no habla de fortuna, habla de bienaventuranza o de bendición. ¿De acuerdo? Esta palabra ventura habla de bienaventuranza. Ok. Y llamó su nombre Gad, que significa bendición o bienaventuranza. Ok. Luego, Silpa, la sierva de Lea, con que se trata de dos, pues ahí van dos. Dio a luz otro hijo a Jacob y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser, que significa dicha o Dios alegra. ¿Ok? O Dios da dicha. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos. ¿Quién era Rubén? ¿Alguien se acuerda? El hijo mayor de Lea. ¿Ok? El hijo mayor de Lea, que significa que Dios ve o vio. Por eso le puso Rubén, porque Dios vio que la menospreciaban. ¿Se acuerdan? Capítulo anterior. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras. Los que son de mi generación saben que las mandrágoras era aquella cosa con las que el santo vencía a las mujeres vampiro. Lo bueno es que nadie se fija. Las mandrágoras. Es que nunca había vuelto a oír esa palabra. Cuando era niño veía al santo y las mandrágoras. ¿Qué son las mandrágoras? Tú vas a ver en el mismo contexto de este capítulo, te vas a dar cuenta que lo que está buscando Raquel, que estas mandrágoras tenían la fama de ser una planta de fertilidad, ¿no? Así que Raquel está buscando ser fértil. Y Rubén en el tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea, Raquel va con Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido. Moraleja, bro. Es que hay gente que me dice, no, es que pastor, mire, yo tocaba el piano en una iglesia y los pastores me dijeron, no, pues para ejercer un ministerio necesitas casarte. No puedes servir si no te casas. Entonces me casé con esta mujer, he tenido 3 hijos con ella, pero no es mi alma gemela. Finalmente conocí a mi alma gemela. Me casé porque me presionaron, ¿no? Jacob podría decir, me casé con Lea porque me engañó Labán, ¿no? Sin embargo, la Biblia reconoce a Lea como la esposa. Mi marido no lo dice nunca Raquel. Nunca. El que tenga oídos para oír, que oiga, bro. Si viniste a Cristo como producto de tu ignorancia con un nuevo matrimonio, entonces 2 de Corintios 5:17. ¿No? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No sabías, estabas muerto. ¿Qué esperabas de un muerto? Pero ahora sabes, bro, que para Dios hay un solo matrimonio y que en el principio lo dejó claro en Génesis 2. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús, haciendo referencia a este versículo, le añade, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lea. Otra cosa interesante, en el capítulo 49 de Génesis, cuando lleguemos por allá, te vas a dar cuenta que Raquel murió en el camino. Bueno, eso lo vas a ver antes. Pero en el capítulo 49, Jacob es llevado a enterrar a la cueva de Macpela, donde estaba enterrado, ¿quién crees? Abraham, ¿y quién crees? Y Sara. Isaac, ¿y quién crees? ¿Y quién crees? Rebeca. ¿Y quién crees que estaba esperando a Jacob ahí enterrada? Lea, bro, no Raquel. El que tenga oídos para oír, que oiga. Para el Señor no existe el divorcio. Para el Señor, la primera mujer es la primera mujer en Cristo. Si ahora estamos en el Señor, ¿de acuerdo? Porque las cosas viejas pasaron. Antes de Cristo, hijo, si Dios nos tomara en cuenta las obras antes de Cristo, nadie aspiraríamos a nada, ¿no? Pero es un hecho, y ella respondió, es poco que me hayas tomado mi marido, no nuestro marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo, a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado. Órale.
Es la primera vez que aparece sexo alquilado, ¿no? Mi esposa me prohibió terminantemente que le llamara como se llama el día de hoy, al sexo alquilado, ¿no? Pero pues dice alquilado y ahí dice, y eso sí no me lo puede prohibir porque está escrito ahí. Raquel le alquila o sea, como Jacob amaba a Raquel, pero era marido de Lea, pero no vivía con Lea, vivía con Raquel. Y entonces Raquel, ¿quieres algo? Pues te lo presto, pero dame más, te lo alquilo por unas más. Auxilio, bro, ¿no? Auxilio. Mira de dónde saca Dios a uno de los patriarcas, bro. ¿De dónde sacó a ti y a mí, bro? Qué maravilloso Dios, ¿no? Pura bola de conflictos, pura bola de broncas, puras uvas, unión de viejas argüenderas. Estas de aquí. Auxilio, bro, ¿no? Así estábamos, bro, así estábamos. Hoy somos nuevas criaturas en el Señor, pero gracias a su misericordia y a su gracia, nada más a eso, no a nada que haya en nosotros, ¿no? A su nombre da gloria. Así que lo alquilaron, aquí estaba este cuate llevado. Oye, no es el caso, y repito, no es el caso, y reitero, no es el caso. Pero en el Proverbio 6, ¿cómo dice la palabra de Dios al final del Proverbio 6? Pero quisiera traerlo a colación, ¿no? Que por causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, ¿no? No es el caso aquí, Raquel no era ninguna ramera, de acuerdo. Pero es interesante que traigamos a colación cómo muchos hombres no se dan cuenta que su doble vida va a terminar siendo su muerte, bro. Va a terminar poniéndolo en un conflicto que ya no va a saber para dónde jalar. Y ni sus hijos, lejos de ser una bendición, los hijos de esta, los hijos de la otra, se van a convertir en una manzana de discordia. Psiquiatras y psicólogos han coincidido con la idea de que hombres con doble vida suelen ser más propensos a ataques del corazón, ¿no? Imaginas toda esta bola de conflictos, escondiendo la bronca y el rollo, me dijo, bro, si eres hijo de Dios y te casaste, es hasta que la muerte te separe, bro. No le busques, bro, ¿no? Llévate tu chocorrol marinela a tu casa y disfrútalo, bro. Disfruta. Yo sé que es difícil, el matrimonio no es sencillo, pero más y más, gente que dice, bueno, me divorcié, pero ahora sí me voy a casar con el príncipe azul o con la princesa. No, se va a poner peor, 2 veces peor. Sal de la ignorancia. Y durmió con ella esa noche. Y oyó Dios, y sí, esto es increíble, el versículo 17 es increíble. A pesar de todo esto, Dios tiene un plan. Es impresionante. Y oye a Lea, y concibe y da a luz su 5º hijo, a Jacob, y dice Lea, me ha dado mi recompensa. ¿De qué? Por cuanto o sea, si tú fuiste una engañadora, a lo mejor consciente o inconscientemente, pero engañaste a Jacob, coludida con tu padre. Por cuanto di mi sierva a mi marido, pero otra vez recalca mi marido, ella lo decía con amplio conocimiento de causa, por eso llamó su nombre Isaacar, ¿no? La palabra Isaacar es Dios recompensa. ¿Recompensa de qué? Pero Dios está hilvanando en todas nuestras tragedias y conflictos e infidelidades un plan fiel. Eso es la locura del evangelio, es un misterio hermoso. Después concibió Lea otra vez y dio a luz un 6º hijo a Jacob, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido. Y lo recalcaba siempre, ¿no? Porque le he dado a luz 6 hijos. Ella pensó que más hijos, más convencimiento para el marido, ¿no? Pero no sucedió así, ¿eh? No sucedió así, no cometamos errores. Porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón, que significa morar o habitar, ¿no? Con alguien. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Algunos comentaristas piensan que Dina era melliza de Zabulón, porque no se habla de que se haya engendrado otra vez. Eso es simplemente un breviario cultural. Y a Dina la vamos a ver más adelante, no te preocupes, también tiene su telita de donde se le va a cortar, el capítulo 34. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó. No puede ser, bro. ¿No? Dios me juzga, pero también me oye, bro, aprovéchalo. Todo lo que has arrastrado por tu afrenta al Señor, por desafiar sus principios. Sin embargo, si doblas tu rodilla y confiesas tu pecado,
también te oye, bro. ¿No? Dios nos oye, es increíble, a pesar de ser lo que somos. Y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Dios por gracia ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, que significa Dios añadirá. Y aquí te enseño cómo el contentamiento de Raquel no estaba en un hijo. Una vez que Dios le concedió, inmediatamente que nació, ya quiere otro. Dios me va a dar otro. Y le puso: me va a dar otro. Así le puso: añadirá, y diciendo: añádeme Jehová otro hijo. El contentamiento está en el Señor, mis hermanos. Del agua que bebieres volverás a tener sed. No, los hijos son la herencia del Señor. Tenemos que guiarlos en el camino del Señor, siendo consistentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero no son la razón de nuestra vida. Y por cierto, aquí va a venir más adelante un versículo que Dios me paró a mí en seco. Más adelante se los voy a compartir. Donde te das cuenta que tus hijos tendrán que volar y ver por su descendencia y trabajar por sus hijos. Y tendrás, Heriberto, que hacerte a un lado, bro. Tendrás que dejarlos ir. Tendrás que dejarlos volar, bro. No seas como Labán persiguiéndolos por el camino, bro. ¿No? No te pertenecen. Son la descendencia de Dios. Tienes una labor que tiene un tiempo y tu labor es muy precisa: ser un modelo, instruirlos en la verdad. Pero no deben ser usados como manzana de la discordia jamás para que generar conflictos entre padres, venganzas, envidias. Jamás debes manipular el derecho reservado de Dios para tener hijos. Hijo de Dios, te estoy hablando a ti, fuera del consentimiento de Dios, y querer manipular las cosas porque no van a salir como tú esperas. Raquel tiene el hijo esperado y ya quiere otro porque no hay contentamiento. Porque como el Seol no se sacia de muertos, los ojos del hombre no se sacian de codiciar. Buena es la piedad acompañada de contentamiento. El gran secreto de los hijos de Dios, su gran arma mortal es contentamiento. Contentamiento no es lo mismo que conformismo. ¿De acuerdo? Digamos Pablo no era un hombre conformista, por ejemplo. Era un hombre ambiciosísimo, pero tenía contentamiento, siempre supeditando todos sus movimientos, como lo vimos la semana pasada, al designio del Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Última parte. Ahora ya vimos las mujeres de Jacob, ya vimos los hijos de Jacob. Espéreme tantito, vimos los hijos de Jacob, entonces vamos a sacar el mapa, aquí está. ¿No? Estos nombres fueron puestos a estos hombres en medio de conflictos, ¿estás de acuerdo? Y prevalecí, y Dios me dio, y me juzgó, pero puro rollo así. No obstante, observa. Es la historia de Jacob, es mi historia, es la historia del pueblo de Dios. Dios nos vio cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecado, vio nuestra pobreza espiritual, escuchó el clamor: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Se acercó a nuestras vidas, tuvo compasión del pecador, le llamó. Hoy nosotros le alabamos porque ha abierto las puertas de nuestra cárcel, ¿no? Salmo 30 dice: ha cambiado mi lamento en baile, desató mi cilicio. ¿Qué cilicio? Llanto por causa del pecado. Me ciñó de alegría, se acercó a mí, por tanto a él cantaré, gloria mía. Él juzgó, pero no me juzgó a mí, sino Romanos capítulo 8, condenó el pecado en la carne de Cristo para que la justicia de la ley se cumpliese en mí. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo, Juan 3:17, para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Juan 16, cuando venga el Espíritu de Dios, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el enemigo ha sido ya vencido. Juicio. Hemos prevalecido por la gracia y la misericordia. La paga del pecado era muerte, pero en el juicio del pecado Dios nos ha dado vida con Cristo. No me la acabo. Nos ha hecho bienaventurados, porque la palabra bienaventurados es: el Señor suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Nos ha alegrado. Hoy vivimos contentos, dichosos, contentos con lo que tenemos. Sabemos cuál es nuestra identidad, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Nuestra recompensa es Cristo, moraremos con Él.
Nos ha añadido fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Y algún día estaremos a su diestra, brother. Es exactamente la historia. Y hay comentaristas, y yo no quisiera meterme mucho en eso, pero a lo mejor luego más adelante me tomo un tiempo dejando esto, porque lo estoy estudiando, lo estoy meditando, que hablan acerca de los 4 primeros hijos es el cautiverio de Egipto, los 2 segundos es el éxodo, ¿no? Cuando están desarraigados. Los 2 que siguen es la conquista, los hijos de Bila y de Silpa, ¿no? Y los otros 4 hijos son exactamente toda la recompensa y el final de la historia hasta que lleguemos en Apocalipsis y seamos puestos a su diestra, ¿no? En su presencia. Pero bueno, definitivamente me recuerdan la historia de mi vida, ¿no? Me recuerdan la historia de mi vida. Así que, no obstante, en medio de tantos conflictos, Dios va hilvanando una manera de despertarnos, porque no olvidemos que estamos en el episodio del despertar, volver a casa. ¿Ok? Retomémoslo y ahora vayamos a la heredad, a la casa, la última parte, la casa de Jacob o la heredad de Jacob. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo Jacob despertó y se recordó que había una tierra y una ciudad y una casa? Cuando Dios dijo: Dios añadirá. Hijos, no tengan miedo. Trabaja para tu casa porque Dios añadirá. Tienes que seguir adelante con el proyecto de Dios. Labán era padre de Raquel. Jacob trabajaba para Labán. Pero cuando tuvo hijos, igual que Enoc cuando tuvo a Matusalén, se dio cuenta que era necesario caminar con Dios de vuelta a casa e instruir a sus hijos y trabajar por la tierra y por las promesas de sus hijos. Abuelitos, eso tenemos que aprender nosotros. Yo todavía no soy abuelito, pero me refiero cuando el hijo empieza a tener este es el plan de Dios. Y entonces le dice: dame mis mujeres y mis hijos por las cuales he servido contigo y déjame ir. Han pasado 14 años, pues tú sabes, los 14 años lo dije yo, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos, Jacob, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. En eso estoy de acuerdo contigo. Y dijo: señálame pues tu salario y yo te lo daré. Lo mismo que había hecho para esclavizarlo 14 años, engañarlo. Este cuate está urdiendo otro engaño para volver a tener la gallina de los huevos de oro. Claro, Jacob, bendecido de Jehová, por quien Labán había sido multiplicado, y lo quiso otra vez esclavizar. Labán es un esclavizador, un engañador esclavizador, bro. Pero entonces ya Jacob sabe la historia. Y versículo 29, y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, Labán, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. No era ignorante de que Dios estaba con él, y ahora, porque Dios le había dicho: y estaré contigo, ¿te acuerdas? Y ahora, ¿cuándo? Este fue el versículo que a mí me pegó pesado. ¿Cuándo trabajaré también por mi propia casa? No te conviertas, papá de hijos que están a punto de volar del nido, en un Labán, me dijo el Señor. Déjalos ir. Ahora tendrán que trabajar por su propia casa. ¿Ellos fueron tu casa? A lo mejor no está dentro del contexto, pero yo te lo quiero decir. Pero ahora ellos tendrán una casa, bro, y tienes que entenderlo. Y eso también para las mamás, ¿no? Que, oye, mijito, pon el cuadrito. Mi reina, pon el cuadrito así, pon el florito así. No es el florito como a ti te gusta, ni el cuadrito. Es su casa, bro. Dicho sea de paso, si no quieres que termine Jacob con 20,000 conflictos, hazte un lado. Y él dijo, y entonces dice Labán: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Ya te conozco. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Ese volveré duró 6 años. Ese volveré fueron 6 años. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y las salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mí mi honradez. Órale, ya se sentía honrado. Pregunta: ¿Jacob era honrado? Yo lo dudo mucho.
Mañana, cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día, y Labán le dice esto y va a hurtadillas y aparta aquel día a los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las pone en mano de los hijos de Labán, y puso 3 días de camino. Y yo siempre subrayo cuando veo 3 días, porque me recuerda una imposibilidad de hombre para que resucitara a Cristo 3 días de entre los muertos. ¿Se acuerdan Génesis capítulo 22? Abraham, heme aquí, Señor, entrégame tu hijo, tu unigénito. Y va, prepara el cuchillo, prepara todos los implementos, y a 3 días de camino encuentra el lugar. Pero su hijo iba muerto en su corazón. Él no fue para matar a su hijo, él fue para ver resucitar a su hijo. Y es lo que dice el escritor de Hebreos. ¿Estamos de acuerdo que eso dice? Bueno, pues esos 3 días también me recuerdan, los voy a poner 3 días de lejos. Yo no creo que 3 días es una casualidad que diga ahí. O sea, los voy a poner 3 días de lejos para que veas que Dios es el Dios de los imposibles, bro. Dios es el Dios de los imposibles. Aquel Dios que resucitó a su hijo después de 3 días. Y Jacob apacentaba. O sea, y cuando pienso del Dios en los imposibles, bro, y veo a Jacob y a Raquel y a Lea y todo este conflicto, es el Dios de los imposibles. Es imposible que esta familia tuviera algo, que Dios pudiera sacar algo bueno de esta familia. Y Dios bendijo a todas las naciones a través de la historia de esta familia, de un legado que dejó en esta familia, lo que no podrá hacer con la tuya y con la mía. Tomó luego el Dios de los imposibles, y luego dice: tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas monduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebía las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados y de diversos colores. ¡Wow! Este sí era un genio de genética. Agarró simples varas, ¿no? Las hizo así, rayitas blanca y verde, para que me entiendas, ¿no? Y nada más porque las cabras y las ovejas venían a beber a cierta hora que él ya sabía, ponía las varas y salían borreguitos, o ¿cómo se dice? Ovejitas de color. Y apartaba Jacob los corderitos y ponía los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no ponía las varas. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. ¡Ah, caray! ¿Ves qué linda familia? ¿No? Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Brother, estoy a punto de terminar, pero déjame decirte algo. En medio de toda esta generación, en medio de toda esta situación conflictiva, en medio de todos esos engaños, Dios es fiel, bro. Y si hoy oyes su voz, Él puede despertarte de tu ignorancia, revelarte tu identidad y pedirte que des una vuelta de 180 grados y vuelvas a casa con Él, recuperes tu identidad en Él. Hay una mesa puesta para ti, brother, porque Él conoce tu condición, se acuerda que eres polvo. Él te juzga, pero también te escucha, bro. Veamos por qué se convirtió, rápidamente esto lo retomaremos la semana que entra, pero veamos por qué se convirtió Jacob en un técnico de genética impresionante. ¿Listos? Capítulo 31. Lo vamos a retomar la semana que entra. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era como para con él, que no era para con él como había sido antes. También el Señor le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra. Eso que le diste y eso que sentiste cuando nació José, te lo confirmo. Vuelve a casa, bro. A tu parentela, y estaré contigo. Yo estaré contigo, no temas. Envió pues Jacob
Y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis, con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía: así los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía: así los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel del Señor en sueños: Jacob. Y yo le dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren o que se aparean con las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste voto. Eso lo veremos la semana que entra. No voy a entrar en lo del voto porque eso está muy bueno para la semana que entra. Pero Labán no era ningún técnico en genética. Dios le dio una revelación. Lo vio en sueños, ¿no? Dios estaba con él. Dios fue fiel. Aquel sueño de hacía 14 años no se quedó en el olvido para Dios, ¿no? Dios permitió que vinieran sus hijos en medio de pleitos y de envidias y de celos y contiendas para trazar un plan de redención y para que en el momento en que naciera el Dios añadirá, despertara finalmente Jacob y anhelara volver a casa, a trabajar por su propia descendencia, por su propia casa, por sus propios hijos, a volver a su tierra donde Dios le había prometido y le cumplía desde ya que estaría con él, bro. Así que veamos nada más el objetivo y terminemos. Objetivo: dar gracias a nuestro Dios por su fidelidad. Oye, bro, qué Dios tan fiel. ¿Tú crees que Dios no conoce tus conflictos? ¿Tú crees que Dios no conoce tus envidias y tus celos y tus malas ondas para con tu consuegra y todo ese rollo y con tu menosprecio y esto y lo? Entonces, y a pesar de eso estás aquí. Y a pesar de eso abres su Biblia y simplemente casi la he leído y su palabra ha traspasado tu corazón de una manera misteriosa y sobrenatural. Y te invita hoy a volverte a Dios, a volverte a casa, a dejar tu necia, ignorante y conflictiva manera de vivir, instruirte en la verdad y llevarte paso a paso de vuelta a tu identidad, de vuelta a casa, y hacer de ti bendición para muchas naciones y bendición para muchos pueblos y bendición para muchas gentes, bro. A pesar de nuestras tinieblas, hace resplandecer en cada momento, en cada parte del proceso, cada nombre que le pusieron a sus hijos. Dios estaba hablando y te está hablando y estaba dejando un plan para hablarte. La luz de su amor en nuestros corazones. Así que no te resistas, bro. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Pero es que yo no soy digno. Es que si vieras cómo he tratado a mi mamá. Así, vuelve a casa, bro. Dios no te llama porque seas digno, ¿no? Dios no te llama por tus obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿de acuerdo? Dios va a transformar nuestras vidas. Hoy, si has oído su voz, vuelve a casa. Eso es todo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, tú eres fiel, precioso, maravilloso, Señor. Dice el Salmo 139, ¿a dónde podía huir Jacob de tu presencia? Hasta allá en Padán Aram andaba Jacob perdido, así como muchos de nosotros pensamos que yendo hasta la orilla del mar pudiéramos alejarnos de tu amor, de tu fidelidad, del Dios, del viviente que nos ve. Señor, y si me fuere a lo lejos en el mar, aún ahí me guiaría tu mano, Señor. Señor, no permitas que tus ovejas sigan dilatando tu llamado, sigan retardando tu bendición, la bendición que es para ellos y para su descendencia. Señor, en el nombre de Jesús, haz sonar tu voz en la muerte, haz sonar tu voz en medio del conflicto. Habla de tu fidelidad a nuestros corazones y que podamos responder caminando de vuelta a casa, como respondió Jacob. En el nombre de Jesús, todos con sus ojos cerrados. Y si hubiera aquí alguna persona que escuchó la voz del Señor invitándolo a volver a casa,
A lo mejor estás en medio de conflictos, de incertidumbres, de situaciones difíciles en tu casa. Dios no necesita que arregles eso para venir a Él. Ven a Él y Dios arreglará eso. Es así como funciona, porque Dios es fiel. Si eres tú esa persona, simplemente responde. En este momento da un paso de fe. Y te invito a ponerte de pie si es que quieres rendir tu vida a Jesús y quieres retomar el camino de vuelta a casa. Y dame el privilegio de orar contigo y orar por ti. Si hay alguna persona que escuchó su voz y desea volver a casa, ponte de pie un segundo y déjame orar por ti. Dios te bendiga, hermoso. Gloria a Dios. Dios te bendiga, preciosa. Dios te bendiga, bro. Dios te bendiga, hermosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, bro. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermoso, allá atrás. Gloria a Dios. Dios te bendiga, bro. A lo mejor tú eres parte de la descendencia y lo sabías, pero te aletargaste en el camino y te apartaste. Y se fue. El Dios de tu padre Abraham y el Dios de tu padre Isaac quedó en el olvido. Y sus promesas. Y lejos de esas promesas, hoy te encuentras en medio de conflictos que no acaban. Pero Dios no se olvidó de ti, brother. Aquí estás. Y Dios te dice: despierta. Tú eres parte de mi herencia. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Eres parte de mi descendencia. Vuelve a casa. No hay nada que te lo impida, porque el Señor ha provisto camino de vuelta en la sangre y en el sacrificio de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos ustedes hermosos y hermosas que están de pie, Señor, quiero volver a casa. Dile: Señor, quiero volver a casa. Señor, quiero volver a casa. Es todo lo que quiero, Señor. Quiero volver a esos tiempos de dulce comunión, Señor, contigo. Quiero volver, Señor. Dame chance de volver a empezar. Señor, construye tu templo en mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Instrúyeme en tus caminos. No permitas que me aparte de tu palabra, ni a diestra ni a siniestra, Señor. Ahora entiendo, Señor, que todos estos conflictos y estas consecuencias que vivo son por causa de mi ignorancia. Di la espalda a los cielos que contaban que había un Dios que tenía un propósito para mi vida. Y he pagado un duro precio, Señor. Pero ahora sé que estás conmigo. Me has traído. Y yo solo respondo y te digo: heme aquí, Señor. Llévame de vuelta a casa. Guíame de vuelta por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Porque yo creo, Señor Jesús, que viniste en carne, moriste en una cruz, resucitaste el tercer día para ser Señor de mi vida. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Señor, toma todos estos hermosos en tu mano y sigue mostrando tu gracia y tu poder, Señor. Y sigue convirtiendo y sigue haciendo un redil de ovejas abigarradas y rayadas y moteadas, negras, no perfectas, Señor, pero ese es tu redil, esa es tu herencia, Señor. No son las ovejas blancas, sino las rayadas, las moteadas, las abigarradas, las que has venido a llamar a casa, Señor. Y aquí están delante de ti. Ayúdanos a llegar a casa, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.